Enrólate. Dale play. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Enrólate, donde la vida también es cine. Yo soy Lorena Enciso y les doy la bienvenida a un capítulo más en el que seguimos abordando la mujer desde las diferentes miradas y perspectivas y también personificaciones que ha tenido en el cine. Antes de continuar, quiero invitarlos a todos a que se suscriban a este maravilloso canal, activen la campanita y nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @enrolate.col y en TikTok como @enrolate.co. También recordarles que tenemos nuestra línea de WhatsApp y canal en WhatsApp habilitado para ustedes. La línea es 311-863-6304. Por allí nos pueden escribir, nos pueden contactar. Nos pueden hablar de las películas que nosotros estamos tratando esta temporada, nos pueden dar sus felicitaciones, nos pueden también pedir ahí sus tacitas de Enrólate personalizadas. Recuerden que hacemos envíos a todo Colombia. Entonces, pues muy invitados. Quiero darle la bienvenida a mi coequipero del capítulo de hoy. Néstor, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Néstor. Hola, días, tardes, noches, aquí emitiendo desde la localidad 17 de La Candelaria en el centro de Bogotá, para todo Colombia y el mundo. Es otro de los buenos episodios que vamos a hacer con el tema, el director y la película que vamos a tratar. Bueno, se dividió en dos partes esta película. Película del 2013 que a Colombia, dicen algunos fans del director, por ser un país tan mojigato, entre comillas, llegó ligeramente censurada. O sea que muy seguramente lo que hizo el señor Lars von Trier fue mucho más complejo, mucho más crudo, mucho más explícito también. La película de la que hablaremos en el programa de hoy se titula en español Ninfomanía o Ninfomaníaca. No, Ninfomanía, creo que fue el título más acertado. Es una película Nymphomania. Nymphomaniac. Nymphomaniac es la tercera entrega de la trilogía de la depresión por parte del polémico director danés Lars von Trier en 2013. Durante 4 horas, Charlotte Gainsbourg, en el rol de Joe, relata su trágica vida sumida en el trastorno de la hipersexualidad a Seligman, interpretado por Stellan Skarsgård, a quien además confiesa sus más oscuros y sórdidos recuerdos hasta el día en que se conocen. Esta cinta es un paralelismo filosófico entre el síndrome sexual y la religión, el arte y la naturaleza. Esta cruda historia se divide en 2 volúmenes y 8 capítulos con las apariciones de Christian Slater, Willem Dafoe, Shia LaBeouf y Uma Thurman. Con escenas explícitas, violentas y muy incómodas, esta película es toda una obra de arte tan bella como enferma. Es una película que pensaría uno que trata eh, justamente del tema solo sexual, de un tema muy carnal. Sin embargo, está catalogada por los grandes críticos de cine, que no tenemos gafas, como drama y misterio, además. ¿Qué podemos decir de Ninfomanía volumen 1 y volumen 2? Vamos a tratar como de abordar las dos partes
en un solo episodio. Este capítulo va a salir con muchas cosas que decir porque son dos partes y cada una tiene su enfoque cronológico en el personaje de Charlotte Gainsbourg, Joe Joe. Em, Ninfomaníaca hace parte de la trilogía de la depresión junto a Anticristo y y Melancolía. Melancolía. Protagonizada también en la que sale Charlotte, que es En las justo en tres, las tres. Ella sí. sale en las tres. El estilo de Von Trier no le come absolutamente a nada ni a nadie, ¿no? Completamente más crudo no puede ser. La forma de hacer, de dirigir, de escribir, la luz, yo creo que difícilmente hay un director más crudo y Libre, además. más vale importa todo lo que se diga en el ambiente del cine incluso, y no le importa tratar los temas que quiere desde la forma que se le antoje la gana. Para eso usa actores que se- dentro de todas las películas que he visto de él, nunca usa actores ni actrices que uno los considere particularmente atractivos. Siempre son actores y actrices más bien de promedio para abajo, ¿no? O los maquilla de forma que no se vean tan bonitos como en Hollywood. Entonces le da esa crudeza que personalmente a mí me gusta, ¿no? Mucho, pero pues es un director que se la pasa incomodando a todo mundo desde los festivales en Dinamarca, donde se la ha pasado fastidiando a todo mundo y me gusta esa forma de abordar los temas, ¿no? En Infomaníaca tiene de todo menos erotismo, ¿cierto? No, el erotismo es por allá algo de segundo plano, entonces lo engaña a uno bastante cuando va a Con tratar el un tema, título. sí, y lo aborda de la manera más vergonzosa posible, puede ser. Incómoda también, incómoda, porque lo que dices es cierto, aunque uno dice el título, ya puede pensar en una película de clasificación triple X. No, si tiene escenas bastante explícitas, dicientes, son incómodas. No es placentero ver a Joe sumergida en tantas situaciones. No, y no es la intención de Lars. Por ejemplo, en la primera parte, tratemos de abordarlo así. El tema, para que la gente se ubique un poquito con nosotros, que igual está ahí como puesto en la portada de este capítulo, es esa sexualidad femenina sin culpa ni redención, pero ella sí tiene un poco de redención al final. Vamos a tratar de abordar la primera parte y siento que la primera es un poco más experiencias de ella que filosófica, porque pues igual está ahí, ay, se me olvidó el nombre del personaje, perdón, perdón, ya se los digo. Está ahí Seligman, el pescador. Mientras Seligman todo el tiempo trata de llevarla a ella por esta línea de, bueno, esto es un paralelismo a tal cosa, esto puede tener este significado, experimentaste esto por tal y tal situación. Ella trata como de llevarlo hacia sus experiencias y nos la empieza a contar desde niña y a mí particularmente me ponen muy incómodas las escenas en las que muestran a una Joe infante, porque decía yo, ¿cómo hace este director, perdón, escritor, guionista y demás, para poner a niños en esas situaciones y que lo que decías justo tú logra incomodarlo a uno como audiencia? Él a lo largo le va diciendo, bueno, esto lo experimentas desde esta perspectiva, por esta situación, y ella trata como de llevarlo un poco al tema de estoy enferma. O sea, porque no es normal que a los 6 años pase esto, que a los 13 años haya vivido esto otro y demás, pero sí siento que es como no sé cómo encontrar esta palabra, como repugnante tal vez en ciertos momentos verla a ella tan expuesta a ciertas situaciones. Claro, el Lars lo que hace es no aborda nada maquillado ni preparado, sino aborda el trastorno mental. Entonces, seguramente la película, aunque todo el estilo de Lars von Trier en todas las películas es por el mismo
del mismo De la misma talante, línea, sí. pero estamos hablando de la trilogía de la depresión. Entonces el personaje sumido en depresión narra su vida desde las sombras de sufrir, las sombras que producen sufrir un trastorno, ¿cierto? Como quien, como cualquier otro. Que era adicto, Como porque cualquier otro, además sí es solamente que adicta. el de la ninfomanía, ha sido retratado erótica y sexualmente en el cine triple X o en otro tipo de películas, jamás mostrando los perjuicios y Y las las sombras. sombras. Entonces, como es lo que quiere mostrar, él no quiere que nadie se divierta, no Ni que hace cine nadie, para perdón lo que voy a divertir, decir, pero nadie y que se eso me eche parece muy, una tocadita, pues, viendo exacto, esta no, a mí me parece película. muy Ajá. divertido, que es que él no quiere divertir, eso es demasiado gracioso, que él no quiere divertir la gente. Sí entretiene, pero no divierte, uno no se divierte viendo Ninfomanía, Y lo pone uno pero sí se incómodo. entretiene, Sí. que es muy distinto. Y que lo Entonces, mantiene a uno conectado con el claro, personaje. y aunque y de esa forma tan ñoña, que seguramente él es ñoño y se proyecta un poco en el personaje de Seligman, ¿cierto? Que es un Virgo, como cualquier hombre en esa situación, así es como aborda la vida de Joe, ¿no? Dándole unos significados que solamente tienen sentido para él, pero muy inteligente, ¿no? De una manera muy culta sobre la pesca, la música y los animales, los felinos, por Incluso ejemplo. obras de arte y personajes mitológicos Exacto. Eso e solamente lo puede hacer una históricos. persona geek, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es geek? Por cómo aborda lo que le está contando Joe. Y claramente ahí Lars está proyectándose. Un poco en Sí, Seligman. se nota que se está proyectando y está diciendo, vienen a ver una película de sexo explícito, pues no, les voy a hablar De cosas de ñoñas. cosas ñoñas. Los voy a Sí, instruir sobre arte, sobre sí, música, exacto, incluso sobre religión. En sobre una religión, segunda parte exacto. nos pasa. Entonces, por eso yo decía que hay mucha carne de este tipo, de este director, que es uno de mis favoritos, como hace que uno aprenda, pero lo engaña a uno para llevarlo hasta allá. ¿Qué estábamos diciendo? ¿Cuál era el...? No, que la sexualidad femenina, es decir, ella la aborda y parece que al principio no tuviese remordimiento de experimentar o vivir todas estas cosas, hasta que yo sí siento que en un punto Seligman, en medio de toda la historia que ella le va contando, la hace como concientizarse de ciertas cosas y pues ella ya cuando llega al punto más alto de la película, podríamos decirlo que es en la segunda parte, cuando ya ella tiene esta redención, es que ella tiene esa culpa constantemente. Incluso la tiene desde la primera parte cuando ya y él se encuentran por primera vez, que ella le dice, soy una mala persona y por eso es que estoy sumergida en esta situación, me encontraste de esta y esta manera porque yo estoy mal de la cabeza, estoy Claro, enferma ella prácticamente. está narrando es una tragedia, ¿no? De su Es un vida, drama, un sí. drama. Y ya lo que quería decir era la escena que referenciabas de las niñas, y Ah, sí, 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 pero se ve que es muy orgánica y muy natural, y probablemente marcó la escena con dos niñas y les pidió que jugaran con agua y se arrastraran, ¿cierto? seguramente. Seguramente esa fue la forma, entonces, que así pasa en la vida real. Las niñas o niños jugando se van descubriendo, ¿cierto? Entonces, por eso es entre incómodo, pero a la vez se ve, sí, Humano, humano, eso puede ser pasa. así, y no se ve forzado como un niño o una niña, no sé, de pronto en modo voyerista viendo a otro, que eso a veces lo usan en otras películas, cuando un niño va a descubrir, no, que se tiene que enamorar o obsesionar con un personaje o vio algo, no, los niños lo descubren solo y esa es la forma correcta que creo que él decidió asumir. Abordar Sí. el tema. No, a mí lo que me causaba como inquietud era eso que creo que de alguna manera lo respondiste y es cómo él llevó a dos niñas de estas edades entre 6 a 8 años a interpretar esa escena, pero muy seguramente Sí, fue se ve que fue así, así. sí se ve que fue así como vamos a jugar a tal cosa y ustedes simplemente son actrices puestas en esta situación de juego. Incómoda de ver, incómoda. Vamos descubriendo también a lo largo de la primera parte una Joe que sigue creciendo y sigue claramente descubriéndose como mujer, sus gustos y hay algo muy particular y es que ella tiene su amiga, que es también quien podría decir uno que en algún punto la impulsa también hacia otras situaciones.
la bolsa de chocolates, por ejemplo. Todo lo que pasa alrededor de ese tren, que ella va en esa pesca, que le dice incluso Seligman, eh, también le hace pensar a uno un poquito, cuando estaba como replanteando como todo el tema de lo que íbamos a tratar de abordar en este episodio, lo que hablábamos en Lolita, que uno diría, como es que hay niñas que son de esta y esta manera, o hay mujeres que son de esta y esta manera, y por eso pasan y pasan este tipo de situaciones. Podría uno decir entonces que Joe y su amiga, de alguna manera, sí son niñas, Sophie, B, Sophie es la actriz, B, su amiga B, son niñas que están sumergidas en esta situación y por eso toman esas decisiones que toman frente a su cuerpo, porque también siento que de alguna manera hay como una falta también de amor propio, de identidad y de reconocimiento en sí mismas en esa adolescencia, en esos 16, 17 años, que por eso las llevan a sumergirse, a vivir esas situaciones. Podría uno decir entonces, sí, es que hay niños que sí son terribles, como dijiste tú en ese episodio de Lolita. Sí, también creo que la película está abordada, o sea, al ver esta película siente uno que hubiera estado de de manera oculta viendo las escenas, las situaciones. Se siente uno que está viendo no una película, sino cosas que pasan así con los niños y los adolescentes, ¿cierto? Entonces, hay que recordar el vínculo que se rompió o que se fue rompiendo, que era el vínculo más importante para Joe, que era con su padre, ¿no? Que es, eh, Chris- no sé, es Christian Slater. Sí, Christian Slater. Entonces, Pero eso pasa en la segunda parte. eso es en la segunda parte. Y ella va descubriéndose sola como muy alejada de un hogar o de un entorno que la acoja. Porque parece también que la relación con su madre nunca ha sido lo suficientemente cercana, buena, cómplice, que a veces uno tiene esas relaciones como muy... Como fantasmal en la madre. Desde la perspectiva de ella, igual cuando ella también crece en la segunda parte, también hace referencias a cosas que hacía su madre cuando ella era niña. Otro de los personajes que se cruza con Joe y creo que también es determinante en ella es su pareja más estable, podría decirlo uno, Su interés su romántico, su único interés, interés romántico, se puede decir, porque tiene un montón de visitantes y de amantes de todo tipo y sí, los tiene calificados y les tiene horario y agendados y ahí es la excusa para que este señor, para que ella llegue siempre como al clímax, a para su que placer. y este señor que la escucha categorice también los personajes como diferentes tonos musicales y todo lo que hace, sí, Pero con este hombre, que fue su primer todo, ¿sí? su primer todo, sí. Eh, él la lleva también como a ese punto de darse cuenta, siento yo, en un momento, que si bien está enferma, también es como si ella se desconociera por momentos. Cuando al final de la primera parte, bueno, ellos dos se conocen cuando ella tiene como 15 años, si no estoy mal, que es cuando él le quita su castidad a la señorita Y la forma como lo hace, ¿no? Cero romanticismo, ¿no? Lo sin cuadran. mayor Sí, es compromiso, cierto. O sea, que sin... el que espere romance y sensibilidad para este tipo de escenas no las hay. No, y cuando ellos están, bueno, juntos y demás, eso a ella también la marca porque le hace sentir, ella de hecho se le dice a Seligman como yo no quería volver a estar con un hombre nunca jamás en mi vida, pero fue todo lo contrario a lo que ella esperaba. Pero quiero decir que él la lleva como a límites, al límite de que reprime un poco como esos instintos salvajes en ella y ella también se desconoce porque dice yo estaba acostumbrada a tener 7, 8 encuentros al día y con él ya fue exclusividad. Y eso es lo que la lleva a ella a que en la primera parte, cuando termina esa primera parte de Ninfomanía, volumen uno, ella no lo sienta y deja de sentir placer absoluto. O sea,
Sí. Y yo siento que es por eso, es porque él la lleva, la empuja a la monotonía, a la monogamia, a la exclusividad y no es algo que esté puesto en este personaje. Sí, su interés romántico que también cuando se reencuentran se demora ya bastante en volver a estar con él, ¿no? Está con cualquier otro menos con él. Em, También el ambiente de la película parece siempre como sucio, sudado. Hay que recordar que la película la musicaliza Rammstein como si fuera poco, ¿cierto? Que puede ser una banda que en sus letras y en su estilo y en su género es exactamente lo mismo, crudo, cero, cero sensibilidad o sentimentalismo. Entonces, y así, así completa este cuadro de horror, porque la película en general es una película de horror. El drama es solamente porque el drama ya está de alguna forma, Desde el ah, inicio, o está sea, es desde el ujú. inicio, pero el personaje ya está resignado, ¿no? Joe ya está resignada. Lo que cuenta son más sucesos como Y grotescos. de cómo llega ella a esa resignación. Jerome, Jerome, incluso los personajes que siguen apareciendo, ¿no? Como el señor H, la señora H, que es interpretada por Uma Uma Thurman, Thurman, sí, y con niños presentes donde ella tiene unas conversaciones supremamente fuera de lugar con esos fuera de niños. lugar y más incomodando todavía más a la situación, los personajes, y donde el tipo se quiere quedar con Joe en su casa cuando ya no lo necesitaba ni lo Ni lo estaba quiere requiriendo. ni Entonces hay absolutamente un nada. poquito de comedia negra ahí, ¿no? De situaciones incómodas que le quitan pareción a Obra esta de película arte. tan grotesca y tan Sí, artística al es una tiempo. película muy artística. Jerome es el interés romántico de Joe. Em, con respecto a todo lo que dices, además, no podría estar mejor descrita esa película eh, en puesta en escena, sobre todo, porque siento que Lars es muy acertado, lo que decíamos al inicio, en escoger bien sus actores para la interpretación de los personajes que él tiene en su cabeza y acompaña todo eso de la puesta en la fotografía, de los elementos que uno podría ver insignificantes en el cuarto de Seligman, un cuadro, una pintura, La mancha que parece un una mancha, revólver. sí, de una de las advocaciones marianas, perdón, y demás. Entonces, todo esto hace que ella pueda nutrir su historia y contársela a él. Más o menos así va terminando como la primera parte, que es cuando Joe y Jerome establecen una relación formal, monógama para ella, y ella deja de sentir que él llena todos sus agujeros, como dice nuestro personaje. En una segunda parte, y aquí hay algo que a mí me genera un poquito como de resonancia en el cerebro, como que no sé cómo decirlo, y es que vemos a una Joe que listo, está sumergida en entra a verse un poco más deprimida, más triste, más Agotada. agotada, incluso físicamente, cuando hacen el cambio de personaje, de actriz, perdón, que ya pasa de ser interpretada, porque en la primera parte y segunda parte pues son interpretaciones totalmente distintas por parte de las chicas que hacen a Joe. En la segunda parte, que es la más conocida, que es de Charlotte, en la primera la hace Stacy Martin. eh, Me causa a mí como un conflicto ver a Joe ya interpretada por Charlotte, pero con un Jerome que sigue siendo joven. Y eso a mí que me hace ver del personaje que ella se vea más madura al lado de él. Yo pienso que eso no es gratis de parte de Lars von Trier, porque lo que hace es mostrarnos justamente a una Joe agotada física y mentalmente, porque ella sí se ve un poco mayor al actor que es interpretado por Shia, eh, Shia, sí, o cómo se pronuncia, que es interpretado por él, porque él sí se ve más pollito, diría uno, que ella, y se supone que si él es mayor
debieron pues haber mantenido, pero siento que eso es algo intencional. Hay una cosa que dicen algunas personas, y es que cuando que una mujer es como una rosa, entre más manos toquen la rosa, más rápido se marchita. Y pienso que eso, esa elección de haber dejado estos dos personajes así, es intencional, porque sí la hace ver a ella destruida, por decirlo de alguna manera, al lado de él. Además que ha envejecido por tener un hijo, por todas estas situaciones que la han sumergido como en esa depresión, en ese agotamiento mental que ella tiene constantemente. Y es cuando deciden Tener un hijo que hasta ahí va la cosa. Pero sí, dilo. que conecta con otra película. ¿No recuerdas? Así, Con el pero anticristo. la La escena escena cuando solamente, ella, ¿no? Ahí como pero es ayuda. cuando ella empieza a buscar placer Sí, o sentir algo de otras la maneras, conectan así. lo conectan con la Von película Trier de Anticristo. lo conecta de esa forma. Y de hecho también ahí está el mismo actor que en Anticristo con ella es su esposo. William Dafoe, Exactamente. El Duende Verde para los que no lo conocen. el Duende Verde. Es correcto. Spider-Man de Tobey Maguire. Contextualicemos, seamos cinéfilos. Em, y sí, esta escena los conecta, pero es ahí ese detonante cuando ella y él, Joe y Jerome, deciden que eso no va más. Primero porque pues a él también le empieza a incomodar haberle dado ese permiso, entre comillas, de ir a ser promiscua e ir a buscar más hombres con tal de satisfacer ¿cómo es que le dice él? No el león, sino como ese instinto que tiene ella, que él siente que ya llega en un punto que no puede hacerlo más, no puede llenarla más, y eso va generando como esa ruptura también en esa relación. Y siento que hay algo que a Joe le quedó muy marcado de su amiga B, de la primera parte cuando le dice, el ingrediente secreto del sexo es el amor. Pero para Joe el amor, a lo largo de lo que toda la película, yo siento que nunca fue Jerome. Siento que el amor de ella, y ahí hago referencia a lo que tú decías, muy seguramente si era su padre o la relación más bien que tenía con su padre. Ese fue el hombre Es que una realmente ella historia de amó. amor con el papá que quedó rota, quedó por la mitad o quedó quebrada y ella trata de completarla con muchos hombres. Entonces, tal vez sí. Y la forma en que murió su padre, ¿no? También en una forma bastante dramática Lamentable. y ella cómo reaccionó también, ¿cierto? Entonces, hay que recordar que perdió a su padre y tuvo sexo con un enfermero o un médico donde sucedió, cosa que queda relacionado, el sexo queda relacionado a la pérdida de su padre, además, ¿cierto? Entonces eso es la forma más insana que se puede, Y que llora puede, y se que sí, destruye después la de... forma más Ajá. insana que puede relacionarse las relaciones íntimas con una persona es estando relacionadas con la tragedia. Y en ella ese es el caso, ¿no? Es también bastante incómodo incluso el diálogo entre Joe y el señor, ¿cierto? Seligman. Stellingman, porque él no le cree muchas cosas que ella le cuenta sobre Que ciertas parecen coincidencias. casualidad, sí, como parece- hay, qué conveniente que haya pasado así, Y ella también lo cuestiona de por qué él no se emociona o no se excita con sus con historias. su relato. Exacto, pero él lo ve desde otro punto de vista, que es el contraste de la película, una persona a pesar de su edad, sin experiencia en el tema sexual. Entonces Que él mismo lo dice, me considero asexual, asexual. creo que Entonces es la lo que... película hace ese contraste, lo que lo produce más, lo que lo hace más incómodo, sobre todo la sección, ¿no? Cuando ya Joe quiere buscar más extremos y conoce al par de africanos, a un africano, pero el tipo lleva al hermano. ¿Cierto? Y cómo se asume esa escena y cómo se asume la situación y cómo ella está dispuesta y luego se va porque ellos se quedaron peleando. No sé si aquí en este tipo de escenas tan explícitas usó dobles, porque Lars von Trier usó dobles de sexo, de escenas de triple X, ha usado dobles en otras películas como, El anticristo, o sea, El Anticristo y como Los Idiotas. sí, Entonces no se hace, no sé si hay otro director que se le ocurra hacer efectos visuales para que sus actores no tengan que acostarse de verdad, pero pero no me parece muy gracioso que los pongan eso
O sea, es bastante interesante y transgresor. Creo que no, difícilmente haya otro actor en esa, otro director en esa, Posición. sí, en esa posición y con esa intención de hacer las cosas de esa forma. Y el personaje está que azota a Joe, K, creo que ella le dice K, porque ella tampoco dice como los nombres puntuales, además del de Jerome. sí, también es súper crudo y súper, Y él también tiene una patología de tipo de condicionamiento sexual, porque él no encuentra placer en la intimidad y en esta cercanía erótica, sino él lo encuentra golpeando mujeres además. O sea, no golpea a cualquiera, golpea a mujeres y es sumamente crudo lo que él hace con cada una de ellas. Lleva también al límite a Joe en algún momento, porque la hace desearlo tanto de tantas maneras que finalmente él la saca y le dice como, o sea, ¿qué te está pasando? La intenta como poner de nuevo en su lugar y no pasa. Y es creo que después de esa escena, creo que es cuando ya acude al grupo de sí. rehabilitación, Es que ella o cree que, como diría uno, un Alcohólicos Anónimos, no, un Ninfómanos sí, yo creo que Anónimos, ella cree ninfómanas, que esas perdón. sesiones de masoquismo es lo que le hace falta. Y ella se da cuenta que no, que sigue presa de sus trastornos. Entonces, la película sigue en bajada todo el tiempo. No hay un final feliz para ella. Ahora esa forma de... Y el trabajo que consigue, claro, ella ya no tiene principios ni amor propio. Y el trabajo que consiguen, ¿cierto? En la mafia de su ciudad. Y cómo Como un recluta, agente de cobranza. sí, y cómo recluta una menor que tiene una deformidad. Entonces Lars von Trier no se cansa de molestar Al al espectador, espectador, sí. no se cansa. Y además hay una relación ahí lésbica, ¿m? Que no es tan clara. Que no, no, Esa queda sí es de las insinuada. pocas, exactamente, es de las pocas cosas que Lars von Trier se reserva y lo deja a uno Y lo como hace a con delicadeza. interpretación. O sea, usted interprete lo que quiera, voy a mostrar dos o sea, par de cosas de estas dos personajes, de estos dos personajes, y usted ya tómelo como usted quiera, que no lo hace a lo largo de las Sí, o otras sea, relaciones el que que nunca tiene es ella. delicado lo hace con delicadeza. Pero igual lo hace de una manera, sigue siendo muy sucia. Incluso lo insinúa de manera fría y como con cierta rudeza siempre. El personaje este que es como una versión de ella, ¿cierto? Que es como ella le recuerda un poco a sí misma cuando era joven, pero es un personaje en teoría más sano, pero que, como pasa en todo lado, estas bandas criminales aprovechan la falta de figuras, ¿cierto? De autoridad Sí, en los padres y adolescentes demás, para, llevárselos, reclutar para reclutar sus nuevos talentos. talentos inocultos. Entonces es Crudo bastante todo el crudo tiempo. y confirma por qué Joe se siente mala persona, ¿cierto? Esa es como la confirmación. Todo el tiempo ella, Ella va como a ese siento lado. que cada una de las situaciones y cada una de las historias y experiencias que ella nos va contando, porque de alguna manera nosotros también somos como Seligman, que vamos descubriendo con él esos pedazos y fragmentos de la vida de Joe, nos van reafirmando en alguna medida, que tampoco es pues la peor persona del mundo, pero no es ninguna santa. Entonces, uno no llega a ponerse del lado de ella en ningún momento, ni a decir, pobre Joe, lo que le pasó, no, es que no merecía esto, no merecía lo otro, sino que uno dice, claro, todo esto que le ha pasado es Está consecuencia de las encadenado, mismas, claro, decisiones que ella ha tomado desde niña. sí. Y ese trabajo que encuentra, ¿no? Cobrando deudas y que también por una nueva conciencia vuelve a encontrar al supuesto amor de su vida, lo vuelve a encontrar y envía a su Aprendiz. pupila, sí, a que cobre, a que haga el trabajo por ella. Hay que ver también la escena, tal vez de lo que más me marca es como cómo le saca la información al personaje este que no se le puede sacar información, ¿cierto? Incómoda, El deudor incómoda, moroso. incómoda, que ella termina exponiendo su
patología enferma, Sí, confirma. porque lo confirma. O sea, el tipo aparentemente nunca había hecho nada en contra de un infante. No podemos decir ciertas cosas de manera explícita porque nos censuran, pero ella lo lleva al límite, a que lo hace confesar y además tiene compasión Y de él además le tiene porque, compasión. pero ¿por qué hiciste lo que terminaste haciendo con el tipo? Porque es que a pesar de que él tiene ese instinto, es como yo, lo reprime. Eso también dice mucho Dice mucho del de, aunque personaje de tiene Joe. razón en el sentido de que valora que el tipo no quiere hacerle daño a nadie, tiene sentido en ese punto, ¿no? Solo en eso. No es como los demás. Él se, se, Se se, reprime, se se reprime y contiene, no le hace daño a nadie, pero lo premia. lo premia. Lo premia porque ella no sabe ver las cosas, no sabe reaccionar de una manera diferente a las situaciones que no sea sexualmente. Entonces, cuando yo vi estas películas, ya me parecía bastante crudo y grotesco y llegó a esa parte de la película, yo dije, esta es la tapa El colmo de los de colmos. la suciedad, pero me encantó porque nadie se atreve, nadie se atreve y son situaciones que el director plantea que ocurren y que ya lo hemos mencionado y sí están sucediendo. Entonces no es como para escandalizarse, pero sí para replantearse por qué genera que en los personajes de estas películas pase lo que pase y que no nace de un día para otro, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, entender no es justificar, No, es como comprender. decía esto en otros episodios, son sus razones, Son sus razones, no son pero sus no justificaciones. es su Claro, justificación. Joe habla de las razones y todas son valeras, porque Para ella, para ella, ujú, porque es su vida, ¿cierto? Pero no hay exacto. justificaciones. O sea que de todas las escenas que hay en las dos películas, en los dos volúmenes, la que a ti más te incomoda es esta con el tipo con esta Claro, claro, enfermedad. porque la reacción de ella lo descoloca a uno, ¿no? Lars von Trier acude a, aquí no hay moralismos. Mi protagonista es esto, va a reaccionar de esta forma. ¿Ya? Sí. Entonces, cine en su arte, en su máximo expresión de arte, cine independiente y cine de culto y Autor, cine de autor no puede ser más de no puede autor. más de, sí, se va a Es algo decir que solo se le ocurre a él. a él. A mí hay varias escenas, creo que lo que te mencionaba y mencionaba como desde el inicio del episodio, lo que más me ha incomodado en esta película son las escenas con la Joe infante. Me hacen como sentirme fuera de mis casillas. El resto siento que a lo largo de los dos volúmenes lo que nos cuenta es la historia trágica y dramática de una mujer que está sumergida en depresión claramente, en una culpa, en un mea culpa más bien constante, pero como lo dije antes, es consecuencia de las decisiones que ella ha tomado. Que ya tomadas, ¿Con qué te correcto. quieres quedar de esta película? ¿O No, qué le también, quieres decir a la audiencia sobre esta también película? hay una especie de mensaje final cuando ella termina asesinando a Selimán. Él ya no había matado a nadie. Intentó, pero no pudo. No pudo porque digamos que no era mala hasta ese punto. Dentro de la película se evidencia que ella no es una persona completamente maligna, no lo es, No, no lo es. tiene luces y sombras, creo que Ella como tiene todos los... bastantes luces, pero que se opacan demasiado porque las sombras son mayores en su vida. Sí, Pero ella tiene ciertos principios, tiene ciertos valores moralidad. que casi no salen a relucir porque ella misma se encargó de pisotearse, ¿cierto? Entonces, la depresión que sufre, ese acto de contrición, de confesar lo que está confesando, demuestra que es una persona buena, En el fondo. muy en el fondo, dirían algunos, pero no, sino buena en el sentido que es más una persona enferma que mala, ¿cierto? Es eso, Sí, más trastornada que mala. con un trastorno. Y ese último mensaje de cómo, Terminan las películas sí, no, sí, el mensaje de por qué y cómo mata o cómo desvive a su interlocutor, como yo entendí como diciendo los hombres jamás van a dejar de ser hombres. Y este tipo se ganó, se ganó un balazo el día que iba a perder la virginidad. Entonces la película cierra con broche de de oro oro. todavía más crudo para, ¿no? Por si a alguien le quedaba dudas.
de lo que podía hacer Sí, este director con y en, sus... pantalla en negro ocurre todo. No, no se ve jamás. Lo último que tenemos de ellos dos es él intentando acercarse a ella y las palabras que le dice, pero si ya lo has hecho antes. Sí, claro, exacto. La razón para él, claro. Entonces, queda claro que una persona como ella en la sociedad generaría eso. La mayoría de los hombres o de la sociedad diría, no tiene valor, ya ¿Y está cuál es el acostumbrada, problema? con cualquiera Exactamente. puede, debería, no se ponga, sí, Exquisita, de de exquisita y exigente, selectiva. Cuando ella trató de decir todo lo contrario, que lo está padeciendo, no que no es invitación a que venga cualquiera a continuar pisoteándola pisoteándola, ella está y diciendo todo lo vulnerándola contrario. de muchas formas. Más la tradición de la que viene en unas escenas antes, ¿cierto? Cuando descubre que su interés romántico está con su pupila y a su pupila tampoco le importa lo que pase con ella. Entonces, por lo menos salva su vida y termina, Huyendo por aparentemente. lo menos termina huyendo. Pero sí, es Y nos deja ahí, una tragedia de principio a fin. en el vilo de su personaje. Yo siento que es como, yo veo la película y yo siento que estoy leyéndome una enciclopedia de alguna forma. Bastante, bastante grotesca, pero me encanta el Cine atrevimiento de Lars von Trier. sí. Bueno, Aprende uno cosas. entonces te quedas con eso, con que He aprendido bastantes todas... cosas con esa película. Es de ¿Cuántas las veces cosas que has me visto deja. volumen uno y 2? Ya las vi, creo que es la tercera vez. Y siempre aprendo cosas que no, La ve como uno siempre ñoñas. de maneras Sí. distintas, sí, encuentra uno Y diferentes detalles que hay uno no datos había. ahí que van botando. O sea, Exacto, sí, eso justo quería complementar con lo que dices, porque hay cosas que uno puede ver la primera vez y lo que tú dices, hay cosas que uno puede pasar como de manera rápida, desapercibida y no entrar como a ser minucioso en abordar ciertas cosas, pero cuando uno empieza a verla con más y más frecuencia, sí siento que encuentra uno como otro tipo de cosas que va entrelazando a lo largo de las es muy culta la historias película. de, sí señor, de Lars von Trier. Califiquemos entonces, Califiquemos, en califiquemos a este general erotismo. las 4 horas, Las 4 horas resumidas como en 4 horas y casi 10. 50 minutos. Me parece que reuniendo todos los elementos, los personajes son muy completos y me gusta mucho la forma de Lars de hacer cine, me gusta mucho la interpretación. Una recomendación mía, ¿no? De hace algunos años. Sí, de hace muchos años. Él sí, en Néstor es quien me recomendó a este autor. Yo la primera que vi de él fue Anticristo, que creo que es de tus películas favoritas. También. Y enseguida pues vi esta. Y lo que te decía, yo siento que reúne muchísimos elementos y que es muy completa, es muy rica en muchas cosas. Sin embargo, pues hay cosas con las que yo me siento como rarita, pero reuniendo todo, y a pesar de que llegó ligeramente censurada acá a Colombia, a países de este lado del continente, la película para mí en general, sumando la música, que también es fantástica, la fotografía, la interpretación y los arcos de transformación que tienen cada uno de los personajes, porque incluso en Seligman, aunque parezca un personaje tan plano durante toda la trama, tiene sus pequeños giros y eso me parece brutal, Sí, la tiene forma en unos giros cómo... muy sutiles y muy dicientes Claro, y como empieza a hacerlos, me deja a mí conectada todo el tiempo. Los dos volúmenes, porque aquí vamos a calificar los dos, para mí en general esta película es un 9.3, alta, altísimo. muy alta. Es que tampoco hay muchas referencias para comparar a Lars von Trier con nadie. Entonces lo que él está haciendo es quien Se mejor lo compara él hace. con el ¿Con mismo. quién más compararía uno? Compararía a von Trier, tal vez con, no sé, Gaspar Noé, que es el de Irreversible, de pronto, Ligeramente. pero es otro estilo. Entonces Lars von Trier es el mejor en lo que hace porque tal vez nadie más se atreve a hacerlo. Ser como, y la forma en la que él lo Entonces hace creo y lo que solamente presenta. por eso está en un punto muy alto. Nadie más se atreve o por lo menos hay un punto altísimo que me gusta, sobre todo en esta saga de Ninfomanía, más que en las demás, es que incomoda como siempre le gusta, pero es que incomoda e informa, incomoda y te da datos, te habla de música, o sea, no puedes salir, tú vas a Bien bus- librado de no, eso. vienes a buscar una película de erótica y terminas sabiendo de cosas X, ¿cierto?
que es muy valioso en una película, en cualquier manifestación del arte. Entonces, las actuaciones no pueden ser mejores. Charlotte Gainsbourg es que creo que es una actriz fetiche de Von Trier. Y tiene la cara y el aspecto de todo lo que él quiere transmitir. Creo que ella es la proyección de lo que él ve en sus personajes, ella lo representa todo y por eso la escoge tanto. Pero creo que Como su dupla, no sé sí, si ella se sintió un poco incómoda con él y no sé si se separaron desde hace algún tiempo. artísticamente. Sí. Entonces, ¿cuánto le Entonces, das? sumando todo también, ¿no? 9.8. 9.8. Esa sí es tu calificación más alta en Enrólate hasta ahora. Y no es para nada ladrilludo. Yo la vi las 4 horas y me parecieron 50 minutos. Como el episodio de hoy. Recomendada para todas las personas que no han visto nada de Lars von Trier, sobre todo porque como dice Néstor, no es fácil y él creo que sí no tiene punto de comparación con ninguno de los autores, o al menos de renombre. Conocidos. Exactamente. Pregunta para la audiencia sería, ¿de qué manera creen ustedes que podría más bien haber sido abordada la forma en la que Lars von Trier presenta una patología como ninfomanía si no hubiese sido de esta? Y pues con eso nos despedimos, Néstor. Sí, no. Recuérdanos a todos cómo encontrarte. Entonces, esta es una película recomendada para ver, ¿cierto? Pero sí tiene que disponerse. Sí, Disponerse señor. para lo que van a ver. No es para comer palomitas y ya. Dicho esto, me encuentran en Nestormento00 en TikTok, Nestormento11 en Instagram y lean. Y esta película los va a llevar a leer ciertas cosas. A ahondar en A muchos ahondar. más temas. A todos, muchas gracias por conectarse. No olviden suscribirse a este maravilloso canal, activar la campanita para que no se pierda ninguna notificación y por supuesto síganos en nuestras redes sociales, Instagram @enrolate.col, en TikTok @enrolate.co. Si ustedes quieren también pueden escribirnos y sumarse a nuestro canal en WhatsApp 311-863-6304 y por ese medio también pueden adquirir su mug personalizado de Enrólate. No siendo más, yo soy Lorena Enciso. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un episodio más de Enrólate, donde la vida también es cine. Nos escuchamos en el próximo episodio. Enrólate. Dale play, que el alma quiera hablar. Hay verdades que suenan mejor al vibrar. Cada historia una emoción, cada escena otra versión.